ponerle un tipo float de 5. La fecha de nacimiento le vamos a poner un tipo date, y la fecha de ingreso igual le vamos a poner un tipo date. El salario tiene que ser obligatorio, su fecha de nacimiento y su fecha de ingreso, ¿no? Aplicamos, ok. Entonces ya tengo aquí mi empleado. Sigamos leyendo. Dice, también se cuenta con un conjunto de repuestos que envía la empresa a solicitud de los clientes. De los repuestos interesa repuesto, marca, uso, y ya. Entonces volvemos y necesitamos otra entidad que se va a llamar repuesto. No se olviden que acá yo puedo documentar, ¿no? Y decir, guarda datos de los repuestos. Tengo como atributos código del repuesto, nombre del repuesto, uso del repuesto. ¿Y qué más? A ver, nombre del repuesto, marca, existencia y nivel de reorden. Entonces acá tenemos marca, repuesto, existencia, repuesto y nivel reorden del repuesto. Ok, el código del repuesto es atributo llave. Vamos a determinar que es un código entero. El nombre del repuesto es un carácter de 35. El uso del repuesto es como una descripción. Entonces, variable carácter de 55. La marca del repuesto puede ser un carácter de 30, no creo que sea más. La existencia es la cantidad que tengo en stock, tiene que ser un entero, y el nivel de reorden también tiene que ser un entero, ¿no? Entonces acá todo vamos a poner obligatorio o todo mandatorio, ¿no? Ninguno puede ser nulo porque todos son atributos importantes. Ahora, sigamos leyendo la parte práctica. También se necesita administrar los clientes que realizan los pedidos. De los mismos se necesita almacenar nombre, tipo de cliente, la dirección, ciudad, nombre de contacto y teléfono. ¿Sí? Ok, entonces necesitamos otra entidad que se va a llamar cliente. Entonces tenemos el cliente, código de cliente, nombre cliente, tipo de cliente, ¿qué más? Tipo de cliente. La ciudad sabemos también que es una entidad, no vamos a considerar acá. Dirección, nombre de contacto y teléfono, ¿no? Entonces, dirección,
teléfono de contacto y nombre de contacto. El nombre del cliente y el nombre del contacto pueden ser el mismo, pero si es una empresa, entonces el nombre del cliente puede ser, no sé, cualquier empresa, MIM Productos, y el nombre del contacto puede ser Pepito, ¿no? Entonces ahí puede haber diferencia. Revisaremos si están todos. A ver. Nombre hemos puesto, tipo hemos puesto, dirección, nombre de contacto y el teléfono. ¿Está bien? Ahora definiremos sus tipos de datos. El código de cliente va a ser un entero. El nombre del cliente va a ser un carácter de 35. El tipo de cliente va a ser un carácter de unos 20 nomás, un poco más. La dirección del cliente es una variable carácter, digamos de 35. El teléfono de contacto es un carácter, digamos, de al tamaño 11, porque ya dijimos que el teléfono no se suma, no se resta, no se divide. Y el nombre, un carácter de 35. El primero es llave primaria. El segundo tiene que ser obligatorio. Tipo de cliente también. La dirección del cliente puede ser opcional, pero el teléfono no. Y el nombre de contacto tiene que ser obligatorio. Entonces ya tenemos identificadas al empleado, al repuesto y al cliente. De momento podemos nosotros verificar cómo vamos. Entro a Tools y hago Check Model o F4, ¿no? Me dice que va a evaluar todo lo que hemos hecho y acá tenemos el resultado, ¿no? Me dice 0 errores were found y 3 warnings were found, o sea, 0 errores, lo cual está bien, y 3 warnings. Para los que recién están en la primera clase de este modelo, de este modelador, los errores es algo que sí o sí debo corregir, porque no me va a dejar avanzar a las siguientes etapas de modelamiento. En cambio, los warnings son advertencias, ¿no? Detecta la herramienta que algo puede estar mal, pero no necesariamente ese algo mal está mal, puede ser una decisión que nosotros hayamos tomado. ¿Cuáles son las observaciones? Eso lo podemos ver acá. Vamos a jalar un poco esto. Vamos a jalar un poco esto. Y vamos a jalar un poco esto. Entonces tenemos, ¿por qué son las advertencias? Porque no hay relacionamientos, ¿no? Ni cliente, ni empleado, ni repuesto tienen ningún relacionamiento. Lo cual también me queda aclarar, o debo aclarar, que en un modelo de base de datos no necesariamente voy a tener relacionado todo. Puedo tener tablas sueltas. Quizás son tablas, por ejemplo, de conversión de dólares, ¿no? Una tabla donde esté por cada día cuánto está la fluctuación del dólar, la fluctuación del euro, etcétera, la fluctuación de Brasil, del peso brasilero, etcétera, de los reales, como se dice. Entonces, no necesito eso asociar a nada. Simplemente está como una tabla ahí, ¿no? Obviamente este no es el caso. Vamos a cerrar este que estaba abierto antes para que no, bueno, no quiero cerrar. Ahora sí. Y este también. Ok.
Entonces tenemos cliente, empleado, repuesto. Volveremos al planteamiento. Dice, la parte medular del problema se refiere a la administración de las órdenes y el detalle de las órdenes, ¿no? Entonces aquí entra en juego lo que hemos estado discutiendo todo este tiempo. Lo que es orden, lo que es recibo, lo que es factura, donde hemos dicho que hay una parte que es única, que es el encabezado o el total, y una parte variable es el detalle, donde colocamos toda la variación que posiblemente se tiene al momento de que nos emiten un recibo, nos emiten una factura, nos emiten un pedido, porque todas esas estructuras tienen una muy similar forma de modelarse, ¿no? Entonces, tenemos acá dos entidades. Una entidad va a ser orden y otra va a ser detalle, orden. Tal como hicimos con los recibos, con las facturas, etcétera, con los pedidos, ¿no? Ahora, en cuanto a las entidades, empleado es fuerte, repuesto es fuerte, cliente es fuerte, orden es fuerte y detalle de orden es débil porque, ¿cómo debía ser orden? Pondremos unos atributos. Entonces aquí tengo un código de orden, creo era una fecha de pedido. Cada orden tiene el mismo, incluye datos. Se tienen fecha de envío y fecha de recepción de las mismas, ¿no? Entonces, código de orden, una fecha de envío de orden. Primero, iremos por orden, sí, una fecha de recepción de orden y otra fecha de envío de orden. Este no necesitamos, lo vamos a borrar, ¿no? Entonces tengo un orden, una fecha de recepción y una fecha de envío. Cuando hemos recepcionado y cuando estoy mandando. Los dos datos tienen que ser, la recepción tiene que ser obligatoria. La fecha de envío podemos dejarlo como opcional, porque a veces no se puede cumplir, ¿no? Entonces tal vez de inicio no lo podría colocar cuando le voy a despachar, pero le podría decir que a la brevedad posible voy a llenar la fecha de despacho. Acá tenemos un entero como la llave. Claramente sus tipos de datos son tipo date porque son fecha de envío y fecha de recepción, ¿no? Ok. Aquí debería ir el detalle de orden, porque es parte de... además tiene que sí o sí tener un detalle. Debería ser así. Pero en el detalle, vamos a suponer que yo necesito rodamientos, necesito bujes y necesito discos de embriague, por decir. Entonces son esa orden tiene tres requerimientos a solicitar: los rodamientos, los discos de freno y los bujes. Entonces acá este detalle de orden me da espacio para un solo dato, ¿no? Este me da espacio para un solo dato. Por tanto, yo no puedo guardar tres datos ahí. Entonces, de esa manera, este atributo es un atributo multivaluado. Cuando vemos la teoría, dijimos que hay atributos compuestos y hay atributos multivaluados. Y al ser un atributo multivaluado, entonces tengo que sacarlo como una entidad, pero ya no es una entidad fuerte, es una entidad débil porque depende de orden. Y además me dice, toda entidad débil tiene que ser uno a muchos. Uno en la fuerte, muchos en el débil.
¿no? Entonces, cambiamos, detalle de orden de aquí tiene que desaparecer, edit, le digo delete, ok. Entonces, ahora sí, una orden tiene su propio detalle de orden. Ahora, lo que he borrado detalle de orden debería desaparecer de acá. Acá aparece la lista de todo lo que estamos creando, ¿no? Si no ha desaparecido detalle de orden, aquí está. Hay que borrar de aquí más porque nos va a sacar error, si no. Listo. Listo, con eso ese ítem de dato ya ha desaparecido, ¿no? Y aquí están las entidades que vamos creando y los relacionamientos que vamos creando, ¿no? Entonces, este relacionamiento también le puedo poner nombre. El orden, podríamos decir que tiene un detalle. Entonces quedaría así, ¿no? Una orden tiene un detalle. Y aquí lo interesante, y eso lo voy a remarcar con un pequeño rectángulo, este rectángulo implica que los dos forman un todo, ¿no? O sea, no puede quedarse detalle de orden porque deja de tener sentido si orden desaparece. Y si orden desaparece, entonces automáticamente detalle de orden desaparece. Esta estructura que estamos construyendo también se llama maestro detalle o maestro esclavo, ¿no? Orden sería maestro, detalle sería el esclavo o el detalle, ¿no? Ok, revisaremos el planteamiento. Dice, la parte medular se refiere al empleo de las órdenes y el detalle. Las órdenes realizan los clientes, recepcionan los empleados y adicionalmente tiene las fechas de envío y recepción de las mismas. Cada orden tiene un detalle. En el mismo se incluye datos de las partes o repuestos con sus cantidades, ¿no? Los repuestos ya lo tengo acá, por tanto no puedo colocar el repuesto en el detalle de orden, porque lo que tengo que hacer es ligar al repuesto con el detalle de orden. Pero lo que sí va a variar es el atributo cantidad. Cantidad en el detalle de orden, ¿no? Le digo OK, entonces sería el atributo, ¿no? Ahora, podríamos nosotros decir, bueno, la cantidad tiene que ser un entero y tiene que ser obligatorio. Otra característica es que la teoría dice que no necesariamente tenemos que tener una entidad débil, puede tener un atributo en este sentido llave, ¿no? Puede no tener llave. Bien, sigamos leyendo qué entidades nos faltan. Y finalmente dice acá de las ciudades, interesa nombre de la ciudad, clima y ubicación geográfica. Entonces nos falta una entidad que le vamos a llamar ciudad. Ciudad. Como atributo le vamos a poner un código de ciudad. Llave primaria. Un entero. Nombre de la ciudad. Es un carácter de 35. Obligatorio. Y una descripción de la ciudad, ¿no? Una ciudad de clima cálido, de clima frío y todo lo que se tenga que poner. Entonces, esto puede ser un poco larguito si queremos, pero lo podríamos poner opcional porque tal vez no necesariamente necesitemos um, de la ciudad, describir la ciudad, ¿no?
Bien, entonces aquí ya tenemos todas las entidades identificadas. Lo que nos faltaría ahora es revisar los relacionamientos, es decir, cómo voy a relacionar cada uno de ellos. Entonces, voy a dar una lectura a la parte práctica, ¿no? Dice, al planteamiento de la parte práctica. Dice, se desea implementar, ya, acá arriba. Empleados interesa nombre completo, salario, fecha de nacimiento, fecha de ingreso y ciudad. No tenemos ciudad. Y de los empleados también lo mismo. Aquí, o de los clientes. Se desea implementar la dirección y aquí está, la ciudad. Entonces, tanto empleado como cliente tiene que estar asociado a la ciudad. Ciudad a empleado, ciudad a cliente, ¿no? Entonces, en una ciudad tienen origen muchos empleados, pueden tener origen muchos empleados, pero un empleado tiene como origen una sola ciudad, o sea, de dónde proviene. Y un cliente también tiene como origen una sola ciudad donde proviene, pero de una misma ciudad puede haber uno o más clientes. Entonces, el relacionamiento puede ser proviene cliente. Y le digo, ok, además es empleado. Entonces, esto es proviene empleado, ¿no? Pues de esta ciudad proviene un conjunto de empleados y un empleado proviene de esta ciudad. Lo mismo con cliente. Entonces, proviene cliente. Aquí nos va mostrando cómo va todo. ¿La cardinalidad está bien? Sí, está bien. En una ciudad pueden provenir varios clientes y un cliente puede provenir de una ciudad, debe provenir siempre, ¿no? Y un empleado proviene de una ciudad y de una ciudad puedo tener uno o más empleados, lo cual es también bastante lógico. Entonces la cardinalidad está bien. En el caso de que no estaría bien, abro y me voy a cardinalidad, ¿no? Y puedo cambiar. Si estaba mal, le puedo decir many to one, entonces me lo va a invertir. Le puedo decir one to one o le puedo decir many to many, ¿no? Entonces estaba bien, uno o más. Ahora también puedo poner rol de ciudad de empleado, ¿no? Puedo decir nació un empleado, nació empleado. Es algo secundario y este empleado proviene empleado. Siempre escribo empleado, no sé por qué. Proviene empleado, nació empleado. Le digo OK. Entonces acá ya tiene más información mi modelo, ¿no? Yo puedo decir, este empleado proviene de una ciudad y en esta ciudad nació un empleado. Lo mismo podemos hacer con cliente. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos que relacionar? La parte medular del problema, dice acá, se refiere a la administración de las órdenes y el detalle de las mismas. Las órdenes las realizan los clientes y las recepcionan los empleados. Entonces eso me da idea que entre las órdenes están asociados a cliente y empleado. Entonces yo puedo agarrar orden, jalar hasta cliente, ahí tengo uno, y sacar a cliente hasta orden y ahí tengo otro, ¿no? Entonces ya tengo unidas las dos. Bien. Vamos a mover un poco para que esté más centrado.
quiere mover más. Entonces, vamos a jalar a ciudad un poco para que esté más vistoso el modelo. Vamos a jalar aquí a ciudad, aquí a cliente. Vamos a subir empleado, vamos a bajar cliente y vamos a venir acá, ¿no? Entonces, aquí tenemos, están mezclando las líneas. A ver, creo que ahí está mejor. Entonces, un empleado, dice, está asociado muchas veces, una orden está asociada a muchos empleados, y eso está mal, porque dijimos que un empleado solamente atiende a un cliente, nada más, ¿no? No me está gustando cómo está mostrándose esto. Vamos a hacer algunos movimientos de manera que no se mezcle empleado con ciudad. Ya. Está un poco complicado. Ahora sí creo que está mejor, ¿no? Entonces la ciudad tiene empleados, la ciudad tiene clientes y aquí hay un relacionamiento que me dice que un cliente está asociado a muchas órdenes. Eso está bien, ¿no? Y la relación puede ser solicita. Digo, ok. Entonces un cliente puede solicitar muchas órdenes y empleado con orden está mal la cardinalidad porque dice una orden está asociada a muchos empleados y un empleado a solo una orden. Eso no tiene sentido, ¿no? Porque un empleado puede adquirir muchas órdenes, entonces quedaría así, ¿no? Entonces, esa sería el verdadero relacionamiento, ¿no? Entonces, acá solicita, cliente solicita una orden y el empleado atiende, sería aquí, no sería solicitar, atiende una orden, ¿no? Entonces, este empleado atiende y este solicita. Solo que aquí se está mezclando. Voy a borrar este relacionamiento para... Ya. Entonces aquí está más claro. Le vamos a poner a la ciudad, al cliente. Ahora sí, el empleado atiende una orden y vamos a volver a relacionar. Primero revisaremos en relacionamientos. Atiende, proviene, tiene detalle. Creo que no hay problema ahí. Lo borro bien. Y agarramos cliente y esperemos que la parte gráfica esté mejor. Sí, está mejor, ¿no? Entonces acá tenemos, ya se nota mejor. A ratos es difícil acomodar. Y al cliente le vamos a poner solicita. Y le digo ok, ¿no? Entonces el cliente solicita muchas órdenes. En el tiempo puede solicitar muchas órdenes, pero una orden es solicitada por un cliente, ¿no? Y el cliente puede ser un cliente, porque hay un tipo de cliente, puede ser un cliente particular o puede ser un cliente de empresa, ¿no? Bien, sigamos repasando. Cada orden tiene un detalle, eso dice acá, y en el mismo incluye datos de las partes o repuestos y las respectivas cantidades. Ok, entonces revisamos el modelo y si se fijan, detalle de orden tiene cantidad de detalle de orden, pero está suelta. Sabemos que tiene una cantidad, pero no sabemos una cantidad de qué repuesto es. Pero a ver,
Veremos cómo estamos hasta el momento. Chequeamos el modelo Tools F4 o directamente F4 y aquí tengo 0 errores y 2 warnings, ¿no? A ver, primero me dice en detalle de orden no hay identificadores, o sea, no hay llave primaria. Eso, ¿por qué puede ser? Eso puede ser, ¿por qué es? Porque es una entidad débil que no debería tener llave primaria. Y aquí me dice que el repuesto está suelto, no está asociado a nada. Y de verdad, el repuesto está suelto, no está asociando al detalle de orden, ¿no? Entonces, vamos a unir ahora al repuesto con detalle de orden. Disculpa, Inge, una pregunta. Sí, Marca del repuesto no sería una entidad de bit, ya que puede ver distintas marcas de repuesto, pero el mismo repuesto. de acuerdo al planteamiento estoy haciendo, pero tu observación es buena. Ni siquiera una entidad débil, ¿no? Debería ser una entidad fuerte, porque una marca tiene varias características, ¿no? Puede tener un código, una marca, una procedencia, una fecha de creación, un contacto, todo, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al planteamiento, lo hemos tomado como atributo, pero vamos a hacer con tu lógica, que me parece adecuada, ¿ya? Terminaremos esto del relacionamiento 6 pero. Entonces, repuesto asociamos con repuesto. Entonces, un repuesto puede estar en varios detalles de orden, lo cual es cierto, ¿no? Un tipo de rodamiento puede estar en el detalle de orden 1, en el detalle de orden 2, en el detalle de orden 3, pero un repuesto específico tiene que estar asociado una sola vez al repuesto, ¿no? Entonces, le podemos poner forma, forma parte. Le digo que, ¿no? Entonces, aquí tenemos este Eh, repuesto forma parte del detalle de orden. Sí, díganme. pero un detalle de orden no puede tener varios repuestos. Por eso tiene varios repuestos. O sea, si el detalle de orden tiene 3 repuestos, por ejemplo, tiene, a ver, vamos a hacer aquí una pequeña tablita para que esté claro. Solo de orden y detalle de orden, ¿no? Vamos a hacerlo en Word para que se entienda. Tenemos orden. De orden tenemos code orden, fecha recepción orden. Code orden, fecha recepción orden y fecha. Tiene que ser igualito la transformación, ¿no? No le podemos cambiar el atributo. Fecha envío orden. Fecha envío orden. Estoy yendo al modelo relacional ya. Algo que todavía no hemos visto, pero que es para que entienda. Detalle orden. Detalle orden tiene cantidad detalle orden. Detalle orden tiene cantidad detalle orden, ¿no? Ahora, por una regla que todavía no hemos visto, pero vamos a ver, código de orden manda su llave, código de orden a detalle de orden. Eso vamos a ponerlo aquí. Eso se llama transformación del modelo aerial relacional. Entonces, código de orden va a ir aquí. Perdón, ando medio resfriado. Esta es la llave primaria.
En este caso, este código de orden es la llave foránea. Le vamos a cambiar de color. ¿Ya? Está muy oscuro. Algo más vivo. Verdecito. No, ese verde tampoco se ve bien. A ver, volveremos a hacer. Código de orden con rojito va a ser la llave primaria. Y este código de orden de acá, eso vamos a ver en el siguiente tema, se llama llave foránea. ¿Por qué? Porque me permite guardar las órdenes con el orden de acá, ¿no? Entonces acá vamos a crear un orden sin considerar los otros datos, ¿ya? Entonces, O1 puede ser, hemos pedido anteayer era 27/09 o 08, agosto, septiembre, 08, 2021. Y fecha de envío todavía de inicio puede ser nulo. No sabemos cuándo vamos a despachar. El detalle de orden va a venir así. Cantidad 2. Pero además, en el modelo, detalle de orden hereda la llave de código de orden y hereda la llave del repuesto también, ¿no? Código del repuesto. Entonces acá nos falta código repuesto. Código repuesto. Son dos llaves foráneas. Entonces, cantidad 2. Nos falta repuesto más para entender mejor. Esto es repuesto. Repuesto voy a colocar solo dos datitos, no todos. De repuesto, código de repuesto y nombre de repuesto. Solo eso voy a colocar. Como es código repuesto, nombre de repuesto. Código repuesto, nombre repuesto. Código repuesto también es la llave primaria para el repuesto. Entonces aquí nos vamos a colocar dos repuestos. Solo dos. Obviamente acá a continuación están los otros atributos. R1. El nombre de repuesto va a ser rodamiento. Listo. Aquí están los otros atributos. Y le vamos a poner un repuesto 2 que se va a llamar disco de freno, ¿no? Vamos a poner entre comillitas para diferenciar que después de esto hay otros atributos también, ¿no? Después de rodamiento también hay otros atributos y después del nombre del repuesto también hay otros atributos, ¿no? Bien. Ahora, hemos hecho un pedido. Ahora, ¿qué necesito? Dos. ¿Dos qué? Necesito dos discos de freno. Entonces, eso pertenece al orden O1 y el código de repuesto. El código de repuesto es R1. Además, este mismo pedido tiene 3 unidades del repuesto o de la misma orden y del repuesto 2. Entonces, aquí tenemos la orden 1 tiene un detalle de 2 repuestos.
me están pidiendo una cantidad de 2 del repuesto 1. ¿Qué es el repuesto 1? Es rodamiento. Me están pidiendo 3 del repuesto 2, que es un disco de freno. Entonces nosotros podemos aquí seguir llenando más órdenes, ¿no? Puedo copiar esto. Y decir O2, mi orden 2. O2, ¿no? Esto me han pedido el 28. Todavía es nulo. Entonces, en detalle de orden, voy a seguir con la misma información, ¿no? Pero voy a decir, quiero una unidad de la orden 2, el repuesto 2, y quiero 2 unidades de la orden 2 del repuesto 1. Entonces, acá podemos ver que cada orden, esta por ejemplo, tiene 2. En su detalle tiene 2 repuestos. La orden 2 en su detalle también tiene 2 repuestos. Pero este detalle puede tener cuantos necesite. Si necesito comprar 10 repuestos, entonces simplemente voy a llenar con 10 repuestos. Entonces, por eso este modelo está adecuado, porque el que va a mandar su llave para formar parte de la cantidad va a ser el repuesto. ¿Cuántas veces? Tantas veces como repuestos de ese tipo se compran. Por eso acá el repuesto 1 está en la orden 1, pero el repuesto 1 también está en la orden 2. El repuesto 2 está en la orden 1, pero el repuesto 2 también está en la orden 2, ¿no? Entonces están los dos. Y con esto hemos acabado lo que ayer deberían hacer. ¿Está clara la duda? ¿De cómo Sí, funciona? sí, jefe. Ok. ¿Alguna otra duda? Inge, yo tengo una duda. A ver, Disculpe, Inge. primero las damitas. Como no veo sus nombres, por favor díganme su nombre y me pregunta. Buenos días, ingeniero Jair. Quería A ver, preguntarle Carlos. sobre la herencia de repuesto, el detalle de orden que hace el repuesto. No sé No si... es herencia. Estoy simplemente relacionando. Estoy relacionando detalle de orden con repuesto porque todo detalle de orden se va a conformar de los repuestos y las cantidades. Pero si puedes ser más específica, ¿cuál es tu duda? No te he entendido muy bien. Porque pone código de repuesto y código de orden en el detalle. Acá en el Word, Sí, es que me he adelantado al temario. Esto es el modelo relacional, recién vamos a ver. Cuando transformemos del modelo entidad-relación al modelo relacional que recién vamos a ver, hay una regla que dice que cuando el relacionamiento es uno a muchos, como en este caso, la llave del 1 va a formar parte de la tabla que está asociada al muchos. Eso es una regla. Por eso he puesto aquí estos dos elementos. Y eso se llama llave foránea. ¿Por qué? Porque en la siguiente etapa estas relaciones van a desaparecer y se van a conformar solamente conjunto de tablas. Pero las tablas no pueden estar sueltas, se tienen que asociar. ¿Y cómo se asocian? Cada relacionamiento, y este, van a formar lo que se llama la llave foránea. ¿Para qué sirve la llave foránea? Para asociar tablas. Aquí no tengo forma de ver qué se asocia con qué porque no hay líneas.
Entonces, ¿a través de qué me asocio eso? A través de la llave foránea. Entonces, aquí tengo el código de orden, por tanto, este detalle de orden pertenece a O1. ¿Qué es O1? O1 es esta orden de acá. Este detalle de código de orden O2 son estos dos repuestos, pertenecen a este detalle de orden. Y estos repuestos que son parte del detalle forman parte del repuesto acá, ¿no? Simplemente, en palabras no me hubieran entendido. He hecho ese esquema para que me entiendan de mejor manera. Hemos hallado su modelo relacional para ver que funciona. Entonces, es una regla que hemos aplicado. ¿Está bien? Está bien, gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Había alguien, alguno que me estaba preguntando algo más? Sí, ingeniero, era la misma pregunta sobre las llaves de mi compañera. Ah, ya. Sí, es que acá en palabras no me hubieran entendido. El modelo que he hecho del documentito en Word era para que después vean por qué hemos hecho esa asociación. Es para que las llaves foráneas estén ubicadas donde correspondan y las tablas no estén sueltas. Por ejemplo, en el caso de ustedes, hay una entidad que se llama estudiante. Ya no es entidad, es una tabla, parecida a estas tablas de aquí, ¿no? Y hay otra tabla que dice plan de estudios, porque ustedes están inscritos a un plan de estudios. Entonces hay una asociación entre estudiante y un plan de estudios. Entonces, cada estudiante está asociado de alguna manera a su plan de estudios. Pero en estas tablitas no puedes asociar con líneas. Entonces, ¿con qué tienes que asociar? Con llaves foráneas. ¿De dónde vienen las llaves foráneas? De cada uno de estos relacionamientos. Cada relacionamiento, asociación, va a conformar una llave foránea. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en el siguiente tema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sobre la relación, me fijé que había de 0 a 1 también y de 0 a n. ¿Eso qué significaría? De, de uno a muchos y de muchos a muchos. Esto es la cardinalidad. Por ejemplo, acá esto es muchos a muchos. En una ciudad pueden haber nacido muchos empleados, pero un empleado nace solamente en una ciudad, no hay posibilidad de que nazcas en dos ciudades, ¿no? Lo mismo con el cliente. Aquí un cliente es mucho a órdenes, uno cliente y aquí muchos a órdenes. ¿Por qué? Porque un cliente puede estar asociado a muchas órdenes. Yo como cliente he hecho un pedido en enero, he hecho otro pedido en febrero, he hecho otro pedido en marzo, por tanto voy a estar asociado a muchas órdenes. Pero cada orden va a estar asociado a un solo cliente. Y es como cuando vas al Hipermaxi, ¿no? Pides la factura, esa factura solamente puede estar a tu nombre o al nombre de que saques. Pero es imposible que te lo saquen a nombre de dos personas y dos NITs diferentes, ¿no? Tiene que ser a uno. Entonces, la misma idea es acá. ¿Está más claro? Sí, sí, pero en el momento de colocar la cardinalidad en las opciones del programa, hay unas opciones que dicen, aparte del 1 a 1, 1 a n, están las de 0 a 1 y 0 a n. Ah, ya. Por ejemplo, acá, en este detalle, aquí podemos explicar eso. Aquí, por ejemplo, esto está punteado todo. Significa, estamos analizando ya no la cardinalidad, sino el otro componente de un modelo de relación, que es la participación o existencia. Significa que aquí puede haber órdenes que no tengan detalle y puede haber detalle que no tengan órdenes. Ahora yo me pregunto, ¿eso es lógico? No es lógico, ¿no? O sea, si hay un orden, tiene que sí o sí haber un detalle, porque por lo menos para que haya un orden tengo que pedir por lo menos un repuesto, ¿no? Entonces,
Acá, por ejemplo, podemos poner, y cuando hay un detalle de orden, forzosamente tiene que pertenecer a un orden. No puede haber un detalle de orden, unas cantidades que no estén asociadas a ningún orden. Entonces, en este caso, no sería 0n en la realidad. Para ser más precisos, sería de esta manera. Entonces, si se fijan, se ha vuelto continuo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando hay un orden, sí o sí tiene que tener un detalle. Y cuando hay un detalle, sí o sí tiene que pertenecer a una orden. Entonces, no puede haber órdenes sin detalle y no puede haber detalles sin órdenes también. Entonces, el cero, por defecto, la herramienta siempre lo deja parcial, porque la mayoría de los casos es parcial. Cuando le pongo total en todos los casos, ¿qué pasa si en un momento dado no tengo el dato para asociar? ¿No? Porque si lo dejo, por ejemplo, acá, esto también puede ser, ¿no? Esto también debería ser continuo. ¿Por qué? Porque todo empleado tiene que haber nacido en una ciudad y tiene que haber el dato de la ciudad para asociar al empleado. Entonces, aquí debería ser también total, total, ¿no? Ahora, acá no necesariamente tendría que ser total, total, porque aquí puedo tener otros empleados. Aquí tal vez me faltaría un tipo de empleado, ¿no? Y solamente el tipo de empleado cajero es el que va a cobrar. Pero el empleado que es almacenero, digamos, no necesariamente tendría eh, que, que cobrar. Entonces, con ese cambio, por ejemplo, en empleado, aquí tengo un tipo, el empleado que es almacenero no va a cobrar. Por tanto, hay empleados que no van a estar asociados a órdenes. Pero toda orden sí o sí tiene que estar asociado a un empleado, ¿no? Toda orden tiene que estar asociado a un empleado. Entonces, quedaría así, ¿no? Toda orden tiene que estar asociado sí o sí a un empleado. Pero un empleado no necesariamente va a estar asociado a una orden. Entonces, si somos más analíticos, más precisos, tendríamos que analizar de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está Sí, más sí, gracias, claro? sí. Sí, sí, sí. Ok. ¿Alguna pregunta más? Y que Inge, sobre el programa, ¿Perdón? Uno a la vez, por favor. Inge, una pregunta. En caso de que la relación sea 1 a 1, la llave Sí, foránea, ¿cuál va? ¿A cuál de las dos tablas? a eso sí, vamos a llevar en la teoría. Cuando es uno a uno es el único caso que es indistinto, pero no nos adelantaremos. ¿Ya? Eso vamos a ver ya en la siguiente clase. ¿Alguna otra pregunta más? En el caso Inge, uno a uno es el único caso donde la llave foránea puede ir de A a B o de B a A, no le va a hacer problema. ¿Algo más? Inge, en su programa aparece líneas segmentadas. ¿Se puede configurar eso? ¿Cómo? Porque en las nuevas versiones no deja poner las líneas segmentadas. Sí, le pone un cero o un uno. Es que depende del modelo que usemos. No me acuerdo dónde se puede cambiar eso ahorita. A ver, diagrama. Ah, a ver si me acuerdo. Si no, lo voy a buscar y después les voy a mostrar. No importa el modelo que estemos usando. Eh, a ver aquí. No, nada. Tools o model. No, tampoco.
No, lo voy a buscar con más tiempito. Esta misma herramienta puede usar distintos tipos de modelos gráficos para mostrar. Este es el modelo que usa Oracle, pero hay otros modelos que los usan MySQL, etcétera, ¿no? Cualquiera que usen, no hay problema, todos representan lo mismo. Solamente va a cambiar, en vez de un asterisquito, aquí va a aparecer Primary Identifier, y en vez de estos asteriscos de aquí, a la derecha va a aparecer unas M's. Esa es la otra notación estándar. Que la pueden usar también, no hay problema. Y voy a recordar para la siguiente en qué opción es la que se puede cambiar esas formas visuales del modelo. Son solo formas visuales, la funcionalidad es la misma. ¿Ok? Así que eso que no les preocupe, pueden hacer en cualquiera de las formas visuales. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? En este yo tengo una duda. Dime. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si cambiamos la relación que hay entre orden y detalle de orden a un relacionamiento, digamos, uno a uno? Estaría mal, pues, porque estarías diciendo que un empleado, ¿con quién? Uno a uno con quién, pero orden con Entre quién. orden y detalle de orden, por ejemplo. Ah, no puede ser, porque estarías diciendo que un orden tiene solamente asociado un registro, y eso no es cierto. ¿Qué va a pasar cuando tu detalle de orden tenga dos registros? O sea, tenga dos productos o dos repuestos. Por dos razones no puede ser. Primero, cuando es una entidad débil, detalle de orden es débil, siempre tiene que ser uno o muchos. Porque detalle de orden siempre es múltiple. Nunca va a ser uno a uno. Porque si digo una orden tiene un solo detalle, estoy diciendo que para cada orden solamente voy a poder guardar un solo repuesto, y eso es ilógico. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una duda, Inge. ¿Qué significa ese rectangulito que encierra orden y detalle de orden? Ah, solamente para aclarar que representa, eso podía no estar. Simplemente lo he encerrado ahí para que ustedes vean que entre los dos hacen la misma unidad de información. Eso es como el papel de la factura, digamos, ¿no? En la factura, como el otro día expliqué, la factura tiene dos componentes, los datos únicos, que podría ser el orden, y el detalle, que es todo lo que hemos consumido. Pero la factura es un documento único. Entonces, en este caso, el rectangulito representa que es un documento único. Representa una cosa. Entre los dos representan una cosa. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Ok. Entonces, eso es simplemente una ayuda gráfica que le he puesto al modelo. No es necesario ponerlo. ¿Algo más? Creo que nada más. Bien. Entonces, todo esto está grabado. Lo voy a optimizar. Y lo voy a subir después a la plataforma toda la explicación. Entonces, Está eso bien, Inge, sería gracias. todo por hoy.